Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes. Solo quería recordarles que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del vídeo. Y para los que quieran apoyar para mejorar el canal, tendrán un link de mi Patreon en la descripción del vídeo. Sin más que decir, disfruten del capítulo de hoy. Advertencia rápida. Todo contenido de Mo será censurado o salteado lo más posible para que no borren el canal. Pero como saben, nadie es perfecto. Así que si alguien escucha una escena muy fuerte o palabras demasiado obscenas, se les pide que por favor avisen en los comentarios para poder quitarlo. Muchas gracias. Capítulo 36. Una restauración siniestra. El Dr. Meido Gaeshi, el hombre mejor conocido como Eaven Canceller, era un individuo que había viajado por el mundo en un esfuerzo por ampliar sus conocimientos y habilidades en el arte de la medicina para salvar mejor la salud de sus pacientes. Y había tenido un gran éxito a lo largo de su vida. Actualmente, el anciano médico podría decir honestamente que probablemente no haya ningún otro profesional de la salud con sus capacidades por ahí. Esa era la razón por la que ningún hospital en el que se encontrara jamás lo despediría, incluso si causaba más de unos cuantos dolores de cabeza con sus métodos. ¿Estás absolutamente seguro de esto?, preguntó el Dr. Gaeshi, frunciendo el ceño con profunda preocupación ante la forma paralizada de Tensei Iida. Independientemente de la renuncia que haya firmado, sabe que aún puede retractarse en cualquier momento. Incluso cuando las palabras salieron de su boca, Eaven Canceller supo que eran desperdicios de aire. El infame monstruo de Wa se acercaba, y nada disuadiría al joven que yacía en la cama del hospital frente a él de reuniones con el niño. Independientemente de sus pensamientos dudosos sobre la oscura peculiaridad en cuestión, pronto la verían en acción. Estoy seguro, respondió Tensei, débil de cuerpo aunque su determinación de acero todavía se reflejaba con fuerza en sus ojos cansados. E incluso si mi vida como héroe ha terminado, no puedo soportar seguir siendo una carga para mi familia. Asintiendo con la tontería de la juventud, Eaven Canceller afirmó solemnemente que su paciente había hecho su elección. Está hecho. A lo largo de sus viajes, el Dr. Gaeshi había sido testigo de todo tipo de maravillas y misterios médicos. Se le había concedido acceso a las tecnologías de vanguardia de los alemanes, celosamente guardadas. Había obtenido en los rituales mágicos y el espiritismo de África. Había aprendido de la mano de herbolarios mexicanos y maestros chinos. Y a lo largo del camino había recogido granos de comprensión de todos los que estaban en el medio. Pero esta era la primera vez que vio una peculiaridad mutante que actuaba en todos los sentidos como un emisor. Toc toc. Los suaves golpes en la puerta señalaron a los esperados familiares de su paciente. Pronto, la habitación del hospital se llenó de personas interesadas en lo que estaba a punto de suceder. Primero, por supuesto, vino la madre del joven. La mujer llorosa fue seguida casi inmediatamente después por una joven que Eaven Canceller solo pudo adivinar, por sus miradas diferentes pero ojos igualmente llorosos, era la pareja de su paciente de alguna capacidad. Prestando solo la mitad de la atención a la conversación que siguió entre las dos mujeres y la incomodidad de lo que claramente fue una primera reunión en circunstancias menos que ideales, la mente del anciano médico se dedicó a reflexionar sobre los eventos que estaban a punto de desarrollarse. Si bien el anciano despreciaba la jerarquía de quirks, la catalogación de una fuerza tan extendida y aparentemente caótica como peculiaridades había sido necesaria por la naturaleza de la humanidad y el deseo de patrones comprensibles. La estructura artificial hizo que la quirkología fuera incluso posible y consiguiera una base conocida para la orientación. Sin embargo, las peculiaridades parecían rebelarse intrínsecamente contra tal orden y restricciones, y aunque la primera instancia registrada de cualidades mutantes de emisor de corte, la habilidad de Izuku Midori ya no sería el primer caso informado de que las líneas entre los tipos generales se desdibujan. La jovencita con enredaderas espinosas por cabello que había realizado en el último festival deportivo de la UA, en el nivel de primer año, sería un buen ejemplo. Oficialmente, la niña había sido registrada como emisora. Pero la historia no era de ninguna manera tan simple. Una mirada a sus expedientes médicos le había dado a la doctora Gaeshi la impresión de que el factor peculiar de la señora Ibarra se concentraba en gran medida en los folículos pilosos, hasta el punto de que las enredaderas no se podían quitar para permitir que creciera cabello normal.
De hecho, sería más fácil decir que las enredaderas eran su cabello, y que sus habilidades para crecer y transformar los repetidos vegetativos estaban más en línea con su peculiaridad de ser mutante en sus raíces, sin juego de palabras, que un emisor con tendencias transformadoras. Sin embargo, el viejo doctor no había vivido tanto tiempo sin poder ver cuando los registros decían ciertas cosas porque ciertas personas así lo querían, y había sacado la nariz del negocio de la señora Ibarra antes de que alguien viniera de buscar. Para cortarlo, sin embargo, ahora que miraba el archivo de Midoriya y la progresión del factor de peculiaridad del niño a lo largo del tiempo, era demasiado fácil imaginar cómo el primer médico que lo había revisado había descartado al principio el potencial de su peculiaridad, aparte de la intolerancia de Kirkist. Incluso él habría estado en apuros para haber visto algo especial sobre Cursed Blood cuando se manifestó por primera vez, tan microscópicas, de nuevo, sin juego de palabras, fueron sus lecturas. Pero ahora, oficialmente, Cursed Blood aún conservaba su designación mutante original. Era una peculiaridad simple que se manifestaba como microorganismos unicelulares que buscaban y reparaban activamente todos y cada uno de los daños acumulados por el cuerpo de su anfitrión, por ejemplo, el de Midoriya, independientemente de si eso significaba un trauma tan simple como una infección por resfriado o tan drástico como una falta. Miembro era una variante del tipo regenerator largamente documentada por todas las cuentas. Ese archivo oficial no valía ni el papel en el que había sido impreso. Claro, podría justificar la destreza de regeneración del niño, pero falló miserablemente en explicar todo lo demás que se rumoreaba que Midoriya era capaz de hacer. ¿Reanimar a los muertos? Eso estaba tan por encima y más allá de la regeneración que era una broma. La capacidad de dirigir estos cuerpos reanimados con órdenes que deben seguir. ¿Qué pasa con el hecho de que se informó que los muertos vivientes podrán interactuar completamente con los vivos con facsímiles de libre albedrío? El Dr. Gaesi conocía a varios maestros vudú que matarían, literalmente, incluso por una pequeña pista de cómo la peculiaridad de Midoriya había logrado tal hazaña. Personalmente, a Eaben Canceller le hubiera encantado poder estrangular al idiota que había diagnosticado erróneamente a Midoriya cuando tenía 4 años. Mucho estaba ahora en una posición tan precaria después de que el chico había pasado tantos años bajo el talón indiferente de la sociedad. Desafortunadamente, dicho médico que se había ganado su ira ya no podía ser contactado por alguna razón de ninguna manera. Era como si un día lo hubieran arrancado del aire. Maricón. Toc toc. Una segunda venida de suaves golpes interrumpió los pensamientos errantes del famoso doctor. Esta vez, 4 personas ingresarán a la habitación. El niño más joven de Ilida, el joven Midoriya y 2 mujeres adultas de diferentes edades de las que el médico no conocía las identidades. Hermano. Finalmente lo traje. Estarás bien ahora. Tenya Ilida apenas aceleró su voz por debajo de los niveles de gritos mientras cortaba el aire vigorosamente. Detrás del emocionado adolescente, su verde compañero de clase dejó escapar un profundo suspiro. De repente, el estado de ánimo del menor de los Ilida cambió a uno de confusión cuando finalmente notó que había alguien más en la habitación de su hermano además de su médico y su madre. Nunca antes en su vida había visto a este joven con cabello plateado que terminaba en puntas rojas. ¿Por qué sostenía la mano de su hermano con tanta delicadeza? Disculpe señorita, pero ¿quién es usted exactamente? Cállate ya. Tanako Ida interrumpió inmediatamente, reprendiéndolo sin una segunda mirada. Ella le dio una sonrisa conspiradora. Esta es Shiroyuki-chan. Es la prometida de Tensei. Tu hermano iba a presentarla a la familia antes del ataque. Por un momento, la sonrisa de la matriarca Ida se desvaneció. Solo recordar la atrocidad que sufrió su primogénito fue suficiente para estresarla visiblemente. Entonces, la madre cansada se recompuso. Ella y su familia estaban poniendo mucha fe en la peculiaridad del compañero de clase de su hijo menor. Soy Weiss. Weiss Shiroyuki, se presentó la joven, inclinándose tímidamente. Lamento esta repentina sorpresa. Ya deberías dejar ese nombre, reprendió Tanako amablemente, eligiendo ignorar la mirada de traición que probablemente era por el hecho de que su hermano mayor no le había dicho algo tan importante como el hecho de que había estado saliendo con una mujer. Podía relacionarse, pero no era importante en este momento. Tan pronto como Tensei se levante y se mueva de nuevo, iremos directamente a la mansión para actualizar el registro familiar. Una vez que estén casados, si necesita más tiempo para recuperarse, se quedará con nosotros.
Mientras tanto, mientras sucedía esta conversación, Izuku volvió a suspirar. Parecía que sin importar en qué se involucrara, otros lograron agregar más presión a la situación incluso cuando dejó en claro que no tenían garantías. El hecho de que Cursed Blood solo haya fallado una vez hasta ahora no significa que algo no pueda salir mal esta vez. ¿Y por qué la prometida del hermano mayor de Ida estaba tratando de ser astuta al darle el tratamiento de ojos laterales? El verdamete estaba bastante seguro de que nunca antes había conocido a la joven en su vida. Señora Asui, ha pasado un tiempo, el Dr. Gaesi dijo saludando a la mujer rana que había sido una aliada de mucho tiempo contra la avaricia de las corporaciones que buscaban arrebatarle su conocimiento para sus propias ganancias, así como un contacto tangencial. Enemigo cada vez que sus clientes eran pacientes que demandaban a un hospital en el que estaba trabajando en ese momento. Puedo asumir que su presencia aquí es una indicación de que protegerá los intereses del joven Midoriya. Asintiendo ligeramente, Beru Asui notó la presencia de Aben Canciller, un hombre por el que tenía emociones encontradas. Por un lado, respetaba al hombre. Defendió su visión e ideales y nunca se apartó de ellos. Por otro lado, ella odiaba absolutamente su metodología. Es posible que siempre haya tenido buenas intenciones, de verdad, pero nunca hubo un caso en el que si los métodos convencionales fallaban o resultaban insuficientes para sus expectativas, el viejo imbécil no desencadenaría de inmediato una pesadilla legal de proporciones bíblicas con sus naturales y antinaturales métodos. Si no se hubiera dedicado a mantener con vida a sus pacientes, Beru estaba seguro de que el Dr. Gaesi habría sido catalogado como supervillano hace décadas. Siempre una doctora del placer, dijo la mujer rana, manteniendo su tono profesional, me aseguraré de que mi futuro yerno no sea sorprendido por ninguna práctica cuestionable durante el procedimiento, sí. Además de limitar cualquier expectativa poco realista. Eso último fue arrojado con una mirada poco sutil al grupo de Ida. En un mundo ideal, el procedimiento funcionaría exactamente según lo previsto sin complicaciones ni repercusiones. En un mundo ideal, incluso si hoy terminara en un fracaso, y Tensei Ida de alguna manera permaneció paralizado, no hubo un retroceso negativo en el individuo que ofrece su ayuda voluntariamente. Desafortunadamente, el mundo no era ideal. Por mucho que Beru confiara en Izuku con la vida de su hija mayor, y por mucho que quisiera creer que los Ida eran una familia justa y honorable, la mujer rana sabía que Cursed Blood era conocida por lanzar un comodín en cualquier situación. Se podía contar con la peculiaridad para ayudar a Tsuyu, y ese apoyo probablemente se fortalecería a toda su familia, pero extraños. En el mejor de los casos, tenía que estar preparado para lo inesperado, por imposible que fuera. Perfectamente razonable, respondió el Dr. Gaesi, su buen humor estaba muy fuera de lugar en la atmósfera sombría de la habitación del hospital. ¿Eso significa que esta joven señorita a tu lado es la madre del joven Midoriya? Inko, sonrojándose por la inocua referencia a su apariencia rejuvenecida, estaba absolutamente fuera de su elemento. Su nuevo amigo Beru había sido increíblemente acogedor desde el incidente que había unido a sus dos familias. Sin embargo, gracias a la ayuda de la mujer, rápidamente comenzó a ver el mundo en el que su hijo se estaba posicionando para mudarse y, francamente, se sintió acomplejada por su posición social. Como viuda de clase media y madre soltera, ¿debería realmente mezclarse con personas tan ridículamente poderosas? ¿Y ahora también podría agregar médico de renombre mundial a esa lista? Sí, así es, respondió Inko, apenas logrando unir dos palabras. Fue solo su extrema necesidad de salvar la vida de su hijo lo que le dio la fuerza para superar su propia ansiedad aplastante. Ahora sonriendo, el infame doctor se movió para darle la mano, pero Beru miró al anciano. La mujer rana no había necesitado una peculiaridad de clarividencia para saber que Aben Canciller sin duda quería empujar a Inko en busca de respuestas. Respuestas que, para ser justos, simplemente no estaban disponibles para compartir. Dr. Gaesi, dijo Beru con gravedad, no debería tener que decir esto, pero lo que sucederá aquí hoy no se revelará al público, ¿entendido? Por supuesto que no, respondió Aben Canciller, ignorando la preocupación. Sabía muy bien cómo las prácticas que se aprovecharon menos que el bien arbitrario que la sociedad se fijó a sí misma pudo afectar negativamente la vida de un buen samaritano que solo quería ayudar. La amplitud y el alcance de la peculiaridad del joven Midoriya no me corresponden a mí publicitar. Sabes que sé cuán devastadora puede ser esa infamia para la vida personal de uno.
Ante esa tranquilidad, Beru no pudo evitar el involuntario suspiro de alivio. Con los doctores Shuzenji y Go atados con fuerza gracias a Nezu y sus políticas, y ahora Eaben canciller prometiendo incluso guardar silencio, en realidad podrían tener la oportunidad de mantener en secreto el alcance de las capacidades de Izuku. Por supuesto, estaban los rumores difundidos por los estudiantes, que habían comenzado a llegar a las masas, pero todos ellos no tenían fundamento y podían descartarse como puerilidades. Mientras los profesionales, aquellos que fueron escuchados por el público en general, podrían fortalecerse a raya, Beru se estremeció al imaginar lo que sucedería si los límites actualmente conocidos de Cursed Blood se liberaran por completo. Solo imaginar la fila de personas que rodearían al pobre chico exigiendo todo tipo de servicios de curación hizo que se le encogiera el estómago. Y esa preocupación ni siquiera tocó el miedo de todos los monstruos que saldrían de las sombras para aprovechar tal poder para su propio beneficio. Dicho eso, dijo el Dr. Gaes y de repente, interrumpiendo los pensamientos de la mujer rana, aún insistiré en estar presente para monitorear el procedimiento. Tensei Iida sigue siendo mi paciente después de todo, y como tal, todavía soy responsable de su bienestar. Izuku luchó por no gemir. Esta visita de 5 minutos al hermano de su compañero de clase se estaba convirtiendo en un viaje al infierno para la Verdanete. Podía entender todas las garantías y tal, sin embargo, realmente no quería darles a esos buitres hipócritas que lo habían estado demonizando a ella su peculiaridad más combustible del que tenía que arrojar al fuego del basurero que era su imagen pública. Sin embargo, se preguntó qué capacidades tan malas serían para él pasar del monstruo de Wa a la panacea del mundo si sus curativas se hicieran públicas sin contexto. Si no, con mucho gusto curaría a los enfermos, los heridos y los que sufrían. No se equivoquen, él no estaba dispuesto a ayudar. Pero había límites a lo que podía hacer, límites a lo que la gente estaría dispuesta a aceptar cuando se traía de Cursed Blood. Tanto cuando la peculiaridad funcionaba como cuando no. Perdóneme. Tenya interrumpió, visiblemente conteniendo su impaciencia. ¿Podemos por favor empezar ahora? Los adultos en la habitación se volvieron para mirar al vibrante joven. Se negó a estremecerse ante la súbita atención. Supongo que sí, dijo Eaben canciller, encogiéndose de hombros. Se volvió hacia Beru e Inko. Eso es, si el joven Midori ya está listo. El hombre del momento tiene todo lo que necesita. Antes de eso, dijo Beru, interrumpiendo de nuevo con una mano levantada. ¿El acuerdo? En realidad, dijo Izuku, levantando la voz. El Verdanete había tenido suficiente. Tensei Iida es el único de quien necesito permiso. Él es el único que necesito que me diga que está listo para esto. Hubo un momento de silencio. Dejando a un lado las garantías, Izuku se mantuvo firme en escuchar las palabras por sí mismo. Quería que Tensei Iida declare él mismo su aceptación del procedimiento. No confiaba en que el velocista mayor entendiera completamente lo que sucedería. Siempre había una posibilidad de aprender sobre los inconvenientes de Cursed Blood de la boca del caballo, por así decirlo, afectaría su decisión. Iida-san, dijo Izuku, llamando la atención del velocista hospitalizado, necesito saber que realmente entiendes lo que sucederá si hacemos esto y lo que podría suceder. Lo más importante, necesito saber que aceptas lo que no sucederá. Ahora todos estaban prestando atención. En silencio, Izuku solicitó el archivo de Tensei Iida. Una vez que el Dr. Gaeshi se lo entregó, el Verdanete llegó al alcance de las heridas del héroe profesional lisiado. Lo que encontró le hizo detenerse. Es cierto que mi peculiaridad puede curar cualquier daño que sea de naturaleza orgánica, pero, tu peculiaridad reemplaza partes de tu musculatura y estructuras esqueléticas con lo que se entiende como biomaquinaria, dijo Izuku después de un momento, indicando lo obvio para comenzar. Recibió asentimientos de parte de su audiencia. Si bien una parte de su cuerpo creció a partir de su tejido y todo eso, son apenas aparatos inorgánicos una vez formados. Ahora que las manifestaciones de su motor han sido dañadas, existe la posibilidad de que Cursed Blood no los reconozca. Como algo que debe arreglarse. Mi peculiaridad podría ignorar la tuya. Pepero. Soltó Shiroyuki, sonrojándose intensamente cuando todos los ojos se volvieron hacia ella. Se encogió en sí mismo, como si instintivamente tuviera miedo de tal atención. E incluso si ya no puede usar su peculiaridad, podrá llevar una vida normal, ¿verdad? Intentando aliviar el arrepentimiento ataque de nervios de la joven, Izuku le dedicó una pequeña sonrisa, que ella devolvió vacilante.
Teóricamente, dijo el verdenete, poniendo su propia esperanza en sus palabras, sí. Incluso si se ignora motor, el tejido orgánico dañado aún será reconocido y curado. La pequeña seguridad contribuyó en gran medida a permitir que los miembros de la familia Ida se relajaran. Incluso si ocurriera lo peor y no se pudiera recuperar un Ingenium, Tensei Ida seguiría viviendo. Dicho eso, continuó Izuku, recuperando la atención de la habitación. No lo llamo sangre maldita por nada. Su curación no es algo que deba tomarse a la ligera. Curará todo el daño que encuentre, seguro, pero no hace nada para neutralizar el dolor mientras lo hace. Las miradas en blanco que recibieron casi hicieron que Izuku maldijera en voz alta. Había sufrido el inconveniente de la sangre maldita durante toda su vida, sintiendo cada herida 2 veces. Esta faceta de su peculiaridad había sido una constante tan constante que había llegado a aceptarla, desarrollando una tolerancia al dolor mucho mayor de lo que la mayoría jamás concebiría. En este punto, debe hacer que parezca al observador externo como si no sintiera nada cuando comenzó su curación. Y hasta ahora, las personas a las que habían curado con su peculiaridad, aquellas que todavía estaban vivas de todos modos, habían sido atrapadas en el momento de su lesión, todavía en medio de ese dolor inicial. Su-chan todavía había sido empalado y sufrió pérdida de sangre. No había sido capaz de notar más dolor cuando se curó. Aizawa Sensei acababa de ser mutilado casi hasta la muerte. Su cuerpo también en estado de shock e incapaz de diferenciar o reconocer el dolor de la curación como algo separado del ataque de Nomu. Solo el ataque al corazón de su madre había sido diferente en cierto modo. Su miedo absoluto de perder su apoyo más antiguo y seguro había puesto a Cursed Blood a toda marcha. La peculiaridad iba tan lejos más allá de la curación que literalmente había curado el desgaste del tiempo. En ese momento, sin embargo, su madre había estado inconsciente, entonces, ¿quién podría decir cómo se había sentido retroceder el reloj para ella? Dicho esto, se quejó en ocasiones aleatorias de que su pecho se sintió extrañamente contraído. En cualquier caso, esta sería la primera vez que Izuku sanaría una herida que ya había comenzado a sanar por sí sola, aunque fuera minuciosamente. Tensei Ida no solo había sufrido lesiones masivas y una agonía inimaginable, sino que dijo que el trauma también había ocurrido hace días. En términos relativos, nunca antes había intentado tratar una lesión tan antigua. Está bien, respondió Tensei, soportando su rostro cansado tanto como pudo. Puedo manejar el dolor. Izuku apretó los dientes ante una respuesta tan temeraria. Sabía a ciencia cierta que el velocista mayor no tenía idea de lo que le esperaba. ¿Podemos tomar eso como su acuerdo verbal oficial?, preguntó Meru, dando un paso adelante. La familia Ida podría haber sido conocida y muy respetada por su honor, pero aún eran humanos. La mujer rana no estaba dispuesta a permitirle a nadie una escapatoria que les diera los medios para aprovecharse de su futuro yerno. No toleraría que nadie lo presionara para que se convirtiera en su propio médico privado. Sí, respondió Tensei de nuevo con tanta convicción como pudo reunir. Entendiendo los riesgos, los efectos secundarios y el consentimiento. Nadie podría decir que el hijo mayor de Ida no tenía dignidad, ni siquiera en su estado herido. Entonces, comencemos, dijo Izuku, cediendo. Entonces era hora de hacer negocios. No tenemos. ¡Bam! Las puertas de la habitación de Tensei se abrieron de lo suficientemente golpe como fuerte para romper el vidrio en ellas, cortesía de la chica zombie visible a quien no podía importarle menos las cerraduras o los arreglos de privacidad. Tae gruñó en protesta, claramente hendida por la idea de ser separada de su amo. Lo siento, jefe. Saki se disculpó un momento después, con los brazos claramente esforzándose por contener a su hermana no muerta y fallando espectacularmente. Tae-chan es demasiado fuerte. Lily se lamentó, haciendo un puchero cuando se la vio abrazando una de las piernas de la enfurecida Ravenete. Mientras los miembros de la familia Ida palidecían al ver al intruso no muerto, Eaven Canceller solo se quedó de brazos cruzados, tomando notas mentales. Salvo el comportamiento bastante simplista de la alta pelirroja, no pudo ver ninguna señal de deterioro de la inteligencia o el físico en el trío de no muertos. Tampoco pudo ver ninguna falta de humanidad en sus ojos o comportamiento. Izuku suspiró una vez más. Por eso no quería pasar demasiado tiempo en este esfuerzo. Ninguno de sus compañeros se tomó muy bien estar lejos de él, especialmente Tae-chan. Una desescalada después,
El legendario Aben Canciller había esperado que operaran muchas cosas de los desarrollos de hoy, pero ni siquiera su gran experiencia lo había preparado para esto. El joven Midoriya había solicitado solo algunos artículos mundanos y espacio para trabajar. Además, él y el par de feroces madres que lo respaldaban habían exigido que no se hicieran grabaciones del procedimiento. Había sido una demanda perfectamente comprensible, por supuesto, pero aún así dejó en claro que estaría presente para observar y tomar notas. Tensei Iida seguía siendo su paciente después de todo y su salud era su responsabilidad. Una vez resuelto eso, se descartaron a todas las personas no esenciales que abandonaran la habitación. Al zombi rubio, Saki, si había oído bien, se le había ordenado vigilar la puerta. El joven Midoriya había advertido que probablemente habría ruido durante el procedimiento y que era imperativo que nadie interrumpiera el proceso bajo ninguna circunstancia. El zombi más pequeño había acompañado al par de madres, ofreciendo apoyo moral de todas las cosas a las mujeres. La alta Ravenete, sin embargo, esa se había quedado al lado de la Verdanete. El anciano doctor ahora estaba de pie, asombrado como un niño, mientras el joven nigromante comenzaba a hacer su magia con una sola jeringa de 10 mililitros. La sangre es vida, entonó Izuku, clavando la jeringa vacía en su brazo. Lento pero seguro, llenó el instrumento con su sangre. Es energía y poder. Al aceptar mi sangre, mi regalo, mi maldición, me confías tu carne. El Dr. Gaesi había visto muchos procedimientos oscuros destinados a curar a lo largo de los años, pero esto tenía que ser lo más cerca que había estado de un ritual real. La piel de gallina que sintió a lo largo de su piel hizo que el anciano se sintiera como si estuviera más cerca de lo profano en lugar de un milagro potencial en ciernes. Ahora, deja que mi regalo fluya a través de ti. Continuó Izuku, tomando la jeringa ahora llena y hundiéndola en la espalda de Tensei, cerca de lo peor de su daño en la columna. Que la sangre repare lo que está roto. Al ver en silencio cómo el joven nigromante sacaba la jeringa ahora vacía de su paciente solo para pincharse su propio brazo con ella nuevamente, el Dr. Gaesi tuvo que trabajar honestamente para reprimir un escalofrío. Sabía, intelectualmente, que esto ayudaría a Tensei, realmente lo sabía. Pero estaba descubriendo que la vista de ver trabajar a la Verdanete le daba escalofríos. Sin mencionar que ver la flagrante reutilización de una jeringa hizo que cada instinto médico que tenía se encogiera. Fue solo su confianza en la naturaleza de Cursed Blood lo que mantuvo una raya sus sospechas con respecto a la contaminación. Ahora, entonó Izuku, hundiendo la jeringa nuevamente en la espalda de Tensei para una segunda dosis, deja que mi maldición sea tu bendición. Deja que su hambre devore tus males. 2 veces más, el Verdanete aplicó dosis de su sangre a la herida Iida, y mientras observaba, Aben Canciller reflexionó. Usando su peculiaridad de tal manera, hizo difícil clasificar a Midoriya como un tipo mutante simple. En general, los mutantes no tienen el mismo control consciente de sus peculiaridades que los emisores y los tipos de transformación. Las personas cambiaron con animales como Asui, por ejemplo, no pudieron no parecerse a las ranas, aunque pudieron controlar cómo usaban las anomalías de sus cuerpos. Y todavía, el Dr. Gaesi pudo ver muy fácilmente cómo el canto del niño podría tomarse como si él le diera órdenes específicas a su peculiaridad, guiándolo para que hiciera lo que le pedía fuera de su propio cuerpo. Sin embargo, cuando uno pensó a los 3 muertos vivientes que Midoriya ya había resucitado. El trío podía actuar independientemente de lo que había presenciado, pero también obedecían a la Verdanete. Aunque, una vez más, el aspecto de la manipulación, no era el control, no encajaba con la mayoría de los tipos de mutantes registrados. En realidad, pensando más, el Dr. Gaesi se dio cuenta de que la mayoría de los aspectos de la peculiaridad de Midoriya no encajaban. Ahora, Tensei Iida, prepárate para las pruebas que se avecinan. Y nunca olvides. Dijo Izuku, con un tono cada vez más duro a medida que hablaba, empujando contra su propio deseo profundamente arraigado de no ejercer control sobre los demás. Renaces por la sangre, te haces completo por la sangre, y serás deshecho por la sangre. Teme la sangre maldita. El Aben Canciller parpadeó ante eso último. Había algo mordido detrás de esas palabras. Desafortunadamente, no hubo tiempo para reflexionar más porque... Fue en ese momento que Tensei Iida gritó con todo lo que tenía. Una reacción tan repentina y violenta de su paciente hizo que Aben Canciller entrara en acción, pero antes de que pudiera dar un paso más cerca de los 2 hombres más jóvenes en la habitación, Tensei comenzó a moverse. ¿Qué?
¿Cómo? El doctor Gaesi balbuceó, sorprendido. Sabía que la peculiaridad de Midoriya podía curar, pero esto... La columna vertebral de Tensei había sido tan dañada que no debería haber sido capaz de moverse tan pronto después de su ataque. Esto no puede. No. Tensei comenzó a agitar los brazos, y las abolladuras que sus codos estaban causando en la cama del hospital en la que había estado atrapado desde su ingreso no pasaron desapercibidas para el anciano médico. El hijo mayor de Ida de repente era mucho más fuerte de lo que había sido, incluso antes del ataque del asesino de héroes. Y él estaba en claro dolor. No. Tensei Ida no solo estaba cambiando. Estaba experimentando la agonía de sus heridas de nuevo. Sintió que se le rompía la columna cuando los nervios cortados y los huesos destrozados volvían a sus lugares originales. Sintió las heladas y afiladas quemaduras de la hoja de estaño clavándose en su carne una y otra vez, las heridas turbulentas casi retorciéndose como si estuvieran cubiertas de sal. Sintió la bota que lo había pisoteado una vez más, su suela ahora hecha de hierro candente y dentado. Todos los analgésicos que le habían dado se redujeron a cero en un instante, su composición química se elevó, deconstruyó y reutilizó para reparaciones. A medida que los nervios se curaban, se eliminan activados, iluminando los caminos internos como un macabro árbol de Navidad. Midoriya. El doctor Gaesi gritó, su impulso instintivo de proteger a su paciente, de cumplir con su deber como profesional médico, empujándolo a la acción. Mi paciente está pasando. ¿Qué está pasando? ¿No puedes hacer algo? Esto es exactamente lo mismo por lo que paso cada vez que uso mi peculiaridad, respondió Izuku, con una sonrisa temblorosa que revela cuánto deseaba el verdenete poder hacer algo por el sufrimiento de Tensei. Tendrá que soportarlo, al igual que yo. Dijo que estaba listo. Eaben Canciller hizo una mueca, retrocedió pero mantuvo un ojo en la forma retorcida de Tensei. No creía que el joven nigromante estuviera mintiendo, y exigiera cualquier otra cosa que no hubiera sido solo una locura, sino también una ignorancia. Recordaban muy bien el festival deportivo del primer año. El verdanete había experimentado su parte justa de este tipo de dolor y sufrimiento. ¡Ra! Con un grito final de pura angustiada, Tensei hizo lo impensable. Crujiéndose hacia adentro, el hombre retorciéndose pateó y se puso de pie, fuera de la mesa y lejos del lugar que su mente había conectado inconscientemente con su dolor interminable. Al instante, Tae se movió para proteger a Izuku de este desarrollo inesperado. La pelirroja no muerta estaba más que lista para enviar al hombre que seguía gritando de vuelta a la cama si era necesario con un golpe bien colocado. El doctor Gaesi solo podía mirar boquiabierto. Esa regeneración había sucedido demasiado rápido. Incluso las peculiaridades curativas más explosivas conocidas por la ciencia tardaron semanas, como mínimo, en recuperarse por completo de heridas de naturaleza tan delicada. La columna vertebral era una de las pocas partes del cuerpo humano que podía verse afectada negativamente incluso por las distracciones más pequeñas cuando se restauraba. Pero, esta peculiaridad. Pronto, incluso el mismo Tensei notó que estaba de pie nuevamente. Los gritos de agonía del hombre pronto se mezclaron con una risa histérica más propia de un maníaco, aunque no podría haberle importado menos. Había superado lo imposible. Ninguna cantidad de dolor lo sentiría menos feliz por su recuperación. Él estaba de pie. Todavía podía sentir que le cortaban la columna, el dolor punzante y abrasador que mordía su alma, pero al mismo tiempo, se sentía como si estuviera renaciendo. Cuanto más tiempo permaneció allí, más tiempo pareció como si todos los sentidos se intensificaran. Esto es, murmuró el doctor Gaesi, demasiado aturdido para continuar. No podía creer lo que veía. ¿Realmente se había topado con la piedra filosofal del mundo médico? ¿Había encontrado una verdadera panacea viviente? Instantáneamente, el anciano doctor se puso serio de su pensamiento aturdido. Este no era un compuesto recién descubierto, o un organismo no sensible. Izuku Midoriya era un maldito individuo. Incluso ignorando por un momento los métodos increíblemente poco éticos que serían necesarios para aprovechar la peculiaridad del chico contra su voluntad, él era solo eso, un chico. El mundo era vasto, lleno de gente necesitada. No había futuro ni siquiera en considerar al joven Midoriya como una panacea. Era decisión del joven Midoriya si quería usar su poder para el bien del mundo, al igual que tenía derecho a estar libre de demandas de su sangre, ya sea para la ciencia o la curación. Bastante impresionante.
Terminó el cancelador del cielo sin convicción, conteniendo su lengua para que no se le resbalara. La peculiaridad podría no haber sido una verdadera panacea, pero no se mentiría a sí mismo y diría que no tenía curiosidad por estudiar Curset Blood por sí mismo de todos modos. Solo podía esperar que el héroe Ingenium fuera responsable y se contuviera de la misma manera. 30 minutos más tarde, Tensei Iida finalmente se había calmado. Después de soportar un dolor abrumador y atroz y la euforia sincera de sentir sus pies y poder caminar de nuevo, el primogénito de la familia Iida comprensiblemente había estado mucho más allá de la capacidad de aumento o razonar. Sin embargo, no había molestado demasiado a Izuku. Nunca antes había tenido miedo de quedar lisiado, así que le dio al hermano mayor de su compañero de clase todo el tiempo que necesitaba. Con la situación ahora en calma, el resto de la familia Iida pudo volver a entrar en la habitación. Desafortunadamente para el joven nigromante, esto significaba que su calvario estaría lejos de terminar. Midoriya-san, dijo Tenya, ausente de su volumen normal o sus travesuras. ¿Era realmente necesario hacer sufrir tanto a mi hermano? Podíamos escucharlo desde el final del pasillo. Si bien no hubo mordisco real en las palabras, los ojos del joven velocista fueron suficientes para denotar sus verdaderas emociones con respecto a la terrible experiencia. Izuku, una vez más, solo pudo suspirar. Nunca oculté el hecho de que mi peculiaridad no anula el dolor durante la curación, dijo la verdete en respuesta. Se cruzó de brazos, mucho más allá de haber terminado con toda esta tarde ahora. Si elige ignorar ese hecho, bueno, ese no es mi problema ahora, ¿verdad? Yo. ¿Qué? ¿Pensaste que el jefe nunca sintió todas las veces que tú y los demás lo golpearon con todo lo que tenían? Saki escupió, interrumpiendo a Tenya antes de que pudiera intentar responder. El rubio estaba visiblemente molesto. Para ella, era sencillo. Si eligió causar dolor, sin importar la razón, no tenía derecho a quejarse cuando estaba en el lado receptor. Había fastidiado a muchos de sus oponentes a lo largo de los años cada vez que se metía en una pelea, pero nunca había dicho nada sobre sus propias heridas a cambio. Y este blandengue, por débil que fuera, se estaba entrenando para ser un héroe. Déjalo ir, Tenya, dijo Tensei, interviniendo antes de que pudiera ocurrir cualquier explosión. El velocista mayor se estremeció levemente, episodios aleatorios de dolor fantasmal aún grabados por sus nervios en carne viva. Acepté los riesgos, todos ellos. Soy el único responsable aquí de lo que sea que mis gritos les hayan hecho a todos ustedes. Mientras hablaba, el hombre abrazó a su futura esposa con más fuerza, la mujer Shiroyuki le devolvió el apretón con la misma fuerza. Los dos apenas se habían separado desde que le permitieron regresar a la habitación. Hablando de riesgos. La habitación quedó en silencio cuando Izuku dio un paso adelante, mirando solemnemente al hombre que acababa de curar. Su plan original había sido intentado emular lo que había hecho con su madre, sin dejar rastro de control dentro de Tensei para asegurar su libertad. Saki rápidamente, aunque sin querer, lo abofeteó poco después con un segundo pensamiento. ¿Sabes lo que haría después de recuperarme de una mierda como esta? Iría a buscar al hijo de puta que pensó que podía enterrarme y golpearle el trasero hasta convertirlo en pulpa. No había motivos para comparar la actitud de Ingenium con la de Saki, pero no podía correr el riesgo de que el hermano de Tenya fuera menos honorable de lo que su compañero de clase siempre había proclamado. Por un tiempo, su sangre mejoraría al anciano velocista, y sería demasiado fácil para Tensei decidir que una segunda oportunidad en Stein era demasiado buena para dejarla pasar. Así que, por repugnante que le hiciera sentir, había tomado una decisión. Por el bien de Ingenium y la familia Iida, ejercería su control sobre el héroe caído. Tensei Iida, habló Izuku, el nombre tenía un peso que incluso aquellos que no estaban imbuidos de la peculiaridad de sentir la verdad pudieron. No debes buscar al villano conocido como Hero Killer Stein, por ningún motivo. Tampoco debes permitir que tu hermano tenga la oportunidad de encontrarlo. El silencio tuvo solo un momento más, un solo segundo de confusión. Los ojos rojos de Tensei Iida parecían brillar tras sus afiladas gafas de atleta. Entendido, dijo claramente el velocista mayor, asintiendo una vez. Me distanciaré a mí y a mi familia del caso por completo. Tenya se puso en pie de un salto, con una mirada de total traición en su rostro. Midoriya. Una mirada de color escarlata ardiente se encontró con la mirada del velocista más joven, abrumando por completo su ira inepta y silenciándolo.
¿Puedes decirnos, en nuestras caras, con el honor de tu familia en juego, que no estabas planeando vengarte? Beru pidió arrepentirse, poniendo a la joven Ida en el centro de atención. Luego se volvió hacia el anciano. ¿Puedes? Ambos hijos de la familia Ida reaccionaron de manera diferente a la pregunta mordaz. No puedo, dijo Tensei, mirando hacia abajo, una mirada de vergüenza culpable dibujando un ceño fruncido en su rostro. Ya había estado contemplando nuevas estrategias, incluso antes de que Midoriya aceptara curarme, para que Idaten las utilizara, lo que le habría dado a mi agencia una mejor oportunidad de atrapar al Hero Killer. Mientras tanto, Tenya solo miró hacia atrás con cara de piedra, sin querer expresar lo que había estado planeando hacer con respecto a Hero Killer. El ciudadano común no habría culpado a ninguno de los hermanos por sus pensamientos, después de todo, era la naturaleza humana. Sentimientos de venganza, de necesidad de completar un trabajo que no se hizo, se sintieron frecuentemente en todo el mundo. Por favor, comprenda, dijo Izuku, rogando a los presentes que reconocieran por qué sentía que tenía que imponer su voluntad en esta situación. Se sintió horrible por hacerlo, pero sabía que era lo mejor en esta circunstancia. Es por tu propia seguridad. Derrotó a Ingenium una vez, pero lo dejó con vida. No podemos darle una razón para asegurarnos de que termina el trabajo si hubiera una próxima vez. Tenya tragó con dificultad las emociones que se agitaban detrás de su máscara en blanco, pero modificó no llevar más lejos el problema. Había considerado la idea de cazar a Stein él mismo, pero ahora que había prevalecido la cabeza fría, el sentido común estaba regresando. Su ídolo, Ingenium, su hermano mayor, había caído víctima del villano. ¿Qué había pensado que haría contra un monstruo así? Joven Midoriya, llamó el Dr. Gaeshi, sintiendo que la confusión de la habitación se estaba calmando. ¿Podría responder algunas de mis preguntas, por favor? Como un profesional médico consumido, alguien que siempre puso la salud de sus pacientes por encima de todo, Eaven Canciller tenía más de unas pocas preguntas. Desde lo que realmente podía hacer Cursed Blood, hasta qué tipo de complicaciones podrían surgir si la Verdeneta imponía algún tipo de influencia remota sobre Tensei y Ida, quería preguntarlo todo. No, respondió Izuku sin rodeos, sin siquiera dedicarle una segunda mirada al anciano antes de moverse para salir de la habitación. En el breve momento que le tomó regresar al pasillo, el joven nigromante se encontró gratamente sorprendido de que el renombrado doctor no se moviera ni un centímetro después de su negativo. El famoso médico le permitió irse sin decirle una palabra más, no trató de detenerlo, nada. Fue un cambio agradable. Flanqueado de cerca por Taisaki, Izuku entró en el pasillo, preparado para que cualquier otra persona que pudiera haber escuchado los gritos de Tensei y Ida y se hubiera preguntado quién estaba siendo asesinado adentro viniera de buscar. Al principio, al no ver a nadie, el Verdenet se recostó contra la pared, escuchando la habitación que acababa de dejar. Podía oír a los adultos reanudar la conversación, en su mayoría Beru pasando por un verdadero maremoto de legalidades. Suspiró ante la necesidad de tal cosa. Había hecho una buena acción, maldita sea, ¿por qué era tan alta la posibilidad de una reacción potencialmente dolorosa? ¿Tensei respetaría el acuerdo más allá de lo que Control lo obligó a hacer? ¿Le dirían los frijoles a los medios bajo suficiente presión? ¿Qué hay de Tenia? Su compañero de clase al principio parecía indignado por cómo había controlado a su hermano, y luego se había vuelto pétreo después. Y eso ni siquiera sentir las reacciones de las mujeres involucradas. Izuni, murmuró Lily, acercándose a Izuku espera, ¿dónde había ido a Lily? Sacudiendo la cabeza por la toma de eso, se dio cuenta de que había perdido el rastro de uno de sus compañeros por un momento, se estremeció mientras miraba los grandes orbes carmesí acuosos. Hay un niño al lado, le duele mucho. Decir no había sido más fácil para Izuku en las últimas semanas. Descubrió que necesitaba sacarse el corazón de la manga y mantenerlo cerca mientras el mundo se volvía cada vez más crítico y castigador contra él. Para protegerse a sí mismo y a los que amaba, no podía ser el idealista, ¿a quién estaba engañando? ¿Cómo podría decir que no a esa ternura armada? Está bien Lily, veamos a este niño. Incluso cansado y mentalmente agotado como estaba, Izuku Midoriya no podía engañarse a sí mismo. Siempre iría un poco más allá, iría ese poco plus ultra, para ayudar a alguien que lo necesite. Toma, dijo Lily, abriendo rápidamente la puerta cercana. Ya no era su yo normal y ruidoso. Ahora, la peliazul era más independiente de lo que Izuku la había visto nunca.
Dentro de la habitación contigua a la de Tensei Ida, efectivamente había un niño pequeño. El niño, que parecía tener la edad de Lily en apariencia, se acostó en su cama luciendo absolutamente horrible, respirando entrecortadamente que se podía ver sacudiendo visiblemente su pequeño cuerpo y empapando su rostro en sudor frío por el esfuerzo. Sufrimiento era una palabra demasiado liviana para describir lo que el joven se vio obligado a soportar, y empeoró aún más por el hecho de que el niño no solo estaba despierto, sino también completamente lúcido. Era como si algo, o alguien, lo hubiera hecho para que estuviera consciente de la totalidad de su tormento. ¿Qué te pasó, pequeña? Izuku preguntó con ternura, acercándose con cautela a la cama con las manos abiertas y levantadas. Sabía que las posibilidades de que el niño hablara con un extraño eran pequeñas, o podría serlo si su familia le hubiera enseñado bien, pero ya era demasiado tarde. No podía hacer nada ante tanta agonía. Efectivamente, el niño solo miró a Izuku en silencio, demasiado cansado para fulminarlo con la mirada, pero evidentemente no estaba dispuesto a hablar con una persona extraña que acababa de entrar en su habitación. Oye. Saki siseó, sus ojos ardiendo a través de los archivos en un portapapeles al final de la cama del chico. Aquí dice que un villano pendejo lo envenenó. ¡Qué maldito bastardo! Al instante, Tae le dio un codazo a Saki en las costillas. Instantáneamente, Saki salió volando hacia la pared, incrustándose en el panel de yeso. Izuku, sin embargo, había escuchado exactamente lo que necesitaba para comprender la situación. Ayer hubo un ataque de villano. El criminal en cuestión había sido de tipo mutante, nacido con una cola de escorpión y varias placas quitinosas a lo largo de su cuerpo. Si bien se detuvo rápidamente, algunos héroes locales y civiles fueron picados. Sin embargo, el informe de noticias no había dicho nada acerca de que un menor fuera una de las víctimas, y mucho menos que los efectos del veneno descubierto tan drásticos. ¿Quieres dejar de sufrir? Izuku preguntó, la voz tranquila y la sonrisa restringida a una suave mueca de sus labios. Ya estaba hurgando en sus bolsillos en busca de otra jeringa vacía. A su lado, Lily también mostró una sonrisa bastante linda, mirando de un lado a otro entre el paciente potencial y su hermano mayor. El niño asintió débilmente, todo lo que pudo decir. Su mente cansada solo pudo concentrarse débilmente a través del dolor constante que se había convertido en toda su realidad desde que ese villano de mierda lo había picado. En ese momento, recordó vagamente las palabras de su tía. Ella siempre le había dicho que un día conocería a alguien que se convertiría en su héroe, que cambiaría su visión sobre la profesión de la basura que le había quitado a sus padres. Si este tipo extraño rodeado de chicas de aspecto extraño pudiera mantener su palabra y aliviar su dolor, realmente vencer al villano que ninguno de los médicos o héroes había podido, entonces tal vez podría hacerlo. Tal vez sería capaz de reconocerlo como un verdadero héroe. Su héroe bueno, entonces, solo tienes que prometerme una cosa, dijo Izuku, simplemente conversando cuando encontró lo que había estado buscando y sacó una jeringa de sus bolsillos sin fondo. Sin siquiera inmutarse, apuñaló la gruesa vena en el hueco de su brazo. Tienes que ser un buen chico hasta la próxima vez que nos encontremos, ¿de acuerdo? Cuando el nigromante Esmeralda sacó la jeringa e inyectó sin esfuerzo su tesoro carmesí en el niño desconocido, un pensamiento travieso surgió en la superficie de su mente. Apenas pudo contener la sonrisa que amenazaba con llegar a su punto máximo. Se solicitaron adecuadamente serían las miradas en los rostros de todos si se dieran cuenta de que todo su canto no era necesario. Fuera de las habitaciones de Tensei Ida y el niño desconocido, una mujer con rostro de querubín y cabello largo y verde salió del ascensor al final del pasillo, su forma desplomada irradiaba oleadas de desesperación y tristeza. Una maldición nada silenciosa salió de la mujer mientras siseaba al tráfico que había retrasado su llegada. Su sobrino, maldita sea la adopción, había estado expuesto a una agonía inimaginable debido a la insuficiencia de los supuestos héroes que habían estado presentes en el momento del ataque del villano ayer, y no había nada que ella o su familia pudieran hacer para ayudar a él. Peor aún, lo habían dejado solo en este hospital desconocido durante mucho tiempo. Una transferencia al cuidado del infame Aben Canciller era una espada de doble filo, ella lo sabía muy bien. Significaba que el paciente no moriría, afortunadamente, pero en el mismo sentido, una medida tan drástica significaba que el mismo paciente habría muerto bajo cualquier otro cuidado. Era un Ave María si alguna vez había visto uno.
Y, gracias a toda la maldita burocracia gubernamental con la HPSC, ella y los demás no habían sido informados de la transferencia de su sobrino hasta mucho después del hecho, no antes. Ella había sido la más cercana al hospital actual de Haven Canceller, por lo que canceló todo lo que tenía que hacer y lo reservó aquí para mantener a su familia. Al salir del ascensor, los dientes de Greenette rechinaron cuando sintió que su sangre hervía mientras pensaba en la trágica situación de su familia. El maldito villano, incluso ahora, estaba siendo un bastardo sin corazón, prolongando su sufrimiento. Juró de arriba abajo que podía desactivar el veneno que corría por las venas de su sobrino y las venas de todos aquellos a los que había picado. Por supuesto, tal magnanimidad tendrá un precio. Con su sobrino y la vida de una docena de otras personas como moneda de cambio, el villano Escorpión exigía no solo su libertad, sino un perdón total. El bastardo afirmó que era justo, ya que un héroe profesional intolerante lo había discriminado injustamente mientras se ocupaba de sus propios asuntos en el mercado de agricultores en el que se había producido el ataque. Si esa historia era cierta o no, a Tomoko Shiretoko, mejor conocida en el mundo en general como la heroína Ragdoll, no le podría haber importado menos en este momento. ¿Por qué? La peliverde olió, limpiando una lágrima perdida mientras miraba los letreros que colgaban del techo para orientarse en el nuevo piso. Nunca antes había estado en este hospital y era una especie de laberinto. ¿Por qué tiene que ser Kota? A decir verdad, una gran parte de su propia miseria era un nivel de culpa poco saludable. Kota ni siquiera había querido salir ayer. Habían sido ella y el resto de las Wild Wild Pussycats quienes habían tenido diferentes planos que habían dejado sola a la huérfana melancólica. Como eso siempre era imposible, ella y Tiger, que habían tenido una manifestación en la plaza alrededor de la cual se realizaba el mercado de agricultores, tenían la tarea de llevar a su sobrino compartida con ellos. Estaba destinado a quedarse en el patio de recreo cercano, al alcance de la vista, con la esperanza de encontrar algunos niños de su edad con quienes jugar. Estaba destinado a estar a salvo. Y luego se convirtió en un desastre gigante. Se sintió tan mal. Le dolía posiblemente considerar que Kota podría morir porque se lo había llevado con ella y no había sido capaz de mantenerlo a salvo. Pero no importaba lo mal que se sintiera Tomoko, sabía que su compañero Mandalay, Shino Sosaki, lo pasaba mucho peor. Kota era su sobrino real, la última familia de sangre que le quedó. Está bien, debería ser por aquí, murmuró Tomoko, marcando las habitaciones incorrectas mientras caminaba por el pasillo. Ella se armó de valor. Puede que supiera mentalmente lo mal que estaba Kota, pero sabía por experiencia que verlo sufrir le rompería el corazón. Eso fue rápido, jefe, gruñó una voz áspera cuando un pequeño grupo salió de una de las habitaciones a unas pocas puertas de la ubicación de Tomoko. La extraña unidad consistía en una rubia con reflejos multicolores, una pelirroja alta y una pequeña y linda peliazul, todas dirigidas por una verdanete que sonreía suavemente. No iba a prolongar su sufrimiento, respondió el chico, claramente satisfecho con lo que había hecho en la habitación. Un bajo gemido seguido. Lily está de acuerdo, agregó rápidamente la niña peliazul. Fue solo después de haber pasado al grupo que Tomoko se dio cuenta de dónde acababa de salir el cuarteto y años de entrenamiento instantáneamente entraron en acción. Acababan de salir de la habitación de Kota. Los instintos se volvieron locos, la heroína profesional activó su peculiaridad, lanzando una amplia red mental sobre todo el piso antes de trabajar meticulosamente hacia atrás a los 4 en los que estaba enfocada. Sus palabras, el miedo que palpitaba en su corazón, todo pintaba una imagen horrible en su mente en pánico. Tú. Y ella no estaba lista para la batalla de ninguna manera. Su peculiaridad, buscar, era increíblemente útil y potente, eso nunca había estado en duda. La capacidad no solo de realizar un seguimiento de múltiples objetivos dentro de su rango, sino también de discernir sus debilidades o lesiones fue increíble para el trabajo de héroe. Sin embargo, lo que pocas personas sabían era que necesitaban cierta cantidad de información básica antes de que sus poderes pudieran funcionar al máximo. Si no tuviera un punto de referencia para una condición o estado del ser, por ejemplo, si nunca antes había visto a una víctima quemada o leído sobre congelación, entonces buscar, como se sabe que hacen muchas peculiaridades mentales, sería usar aproximaciones simbólicas para que su mente comprenda la información desconocida que estaba recogiendo.
En el caso de esa víctima hipotética de quemaduras, podría haber visto a una persona rodeada de duendes de fuego, o con las extremidades afectadas congeladas siendo agarradas por fantasmales Yukiona. En este momento, ¿what? Raytoya graznó a través de su paisaje mental mientras usaba buscar para mirar al grupo detrás de ella. No puedo leer esos tres. Quedarse en blanco al leer a otras personas era casi imposible cuando se capturaron de buscar. A lo largo de los años, Tomoko había descubierto que su peculiaridad podía incluso detectar las señales de vida de los Shinkirk, por débiles que dañaron. De hecho, los únicos casos que podrían recordar de no poder leer a las personas eran aquellos con peculiaridades mentalmente defensivas, y aquellos que estaban muertos. Luego, se concentró en el hombre soltero del grupo, el único signo de vida que podía ver. Instantáneamente, buscar corcoveó en su cabeza. Tomoko parpadeó con sus ojos mentales mientras detrás del niño, una figura alada flotante se levantó, aferrándose a su cuello. Las alas de la figura eran de un blanco puro, solo sus puntas parecían estar goteando un líquido carmesí que nunca parecía caer por completo. Del mismo modo, la túnica de la figura estaba salpicada de carmesí, aunque la impresión que tuvo el greenete fue que la figura había sangrado el líquido que la manchó. No podía entender, y eso la asustaba. Hacía años que no podía reconocer en algún nivel lo que le mostraba buscar. Aunque no se dio la vuelta, Tomoko se dio cuenta de que el cuarteto debió haber llegado al ascensor, porque el grupo se detuvo, todavía charlando entre ellos y sin prestarle atención. Excepto por la figura que se aferra al chico. Muy lentamente, la figura alada se dio la vuelta para mirarla directamente. Tomoko sintió que se le congelaba la sangre. La criatura no tenía rostro. Su cabeza sin rasgos solo lucía dos cosas: un par de ojos carmesí brillantes. Como heroína profesional, Tomoko sabía que era su deber seguir al chico con el monstruo sobre su hombro. Sabía que era su trabajo aprender lo que realmente era, si era una amenaza. Pero... Kota. El grito de Tomoko hubiera sido ensordecedor si alguien hubiera estado en el pasillo para escucharlo. Más rápido de lo que jamás había corrido antes, la peliverde se precipitó hacia la habitación de su sobrino, pensando en las visiones de pesadilla que podría estar a punto de ver. Abrió la puerta, y encontró algo que cambiaría para siempre su forma de pensar. ¿Kota? Tomoko no podía creer lo que veía. Su sobrino, a quien ella había visto ayer demasiado débil como para estabilizar en pie por sus propios medios, ahora estaba de pie, mirando por la ventana de su habitación sin preocupación ni dolor en el mundo. Fue un milagro, pero no había sido obra de Leaven Canciller. Según el informe que Shino le había dado al resto del equipo, el legendario doctor no tenía programado visitar al niño hasta más tarde ese día. ¿Eso significó? ¿Tía Tomoko? Cuestionó a Kota, dándose la vuelta para mirar a su tía normalmente hiperactiva, que ahora sonaba un poco sin aliento y aterrorizada por alguna razón. Tomoko ni siquiera se quedó sin aliento al ver los ojos anormalmente rojos que la miraban fijamente. Su existencia no cambió el hecho de que su sobrino aparentemente había sido salvado. Corriendo hacia adelante, la emocionada Greenete abrazó al niño que significó tanto para ella y su familia, murmurando incoherencias, bendiciones y disculpas. Mientras exprimía la vida siempre amorosa de su sobrino, Tomoko hizo una promesa silenciosa. Solo porque no podía entender algo que buscar le mostraba, y la interpretación era aterradora en apariencia, nunca más lo juzgaría como malvado o amenazante sin primero hacer un esfuerzo por entender lo que se le estaba mostrando. Tía. Kota farfulló, casi ahogándose cuando devolvió el abrazo entusiasta. Por primera vez desde que le habían arrebatado a sus padres, se sintió realmente feliz de estar con su familia. Creo que encontré a mi héroe. 2 días después, el campus principal de la UA, el aula principal de 1A, Izuku se encontró experimentando un suceso extraño, ya que estaba sintiendo emociones contradictorias. La familia Ida había cumplido sus promesas en su totalidad. Desde pagar su comida en un restaurante bastante humilde hasta no revelar su participación en la recuperación de Ingenium, ningún término había sido demasiado grande o demasiado pequeño para ser ignorado. Por lo que sabían los medios en general, el turbohéroe había sido tratado por el infame Leaven Canciller, debido en gran parte a su milagrosa recuperación gracias a que el anciano médico le consiguió tratarlo desde la comodidad de su propia casa. La última palabra oficial del asociado de prensa de Ida había sido que el estado de Tensei estaba fuera de peligro, pero no se habían dado detalles.
Mientras Tensei todavía estaba bajo la compulsión de control, el resto de la familia no lo estaba. Podrían haberlo traicionado fácilmente si hubieran sentido la inclinación. Y a juzgar por la mirada ocasional que Tenya le enviaba en momentos aleatorios. Pero eso no era todo lo que tenía en mente, por supuesto. Ahí estaba su fama entre los demás estudiantes de la UA. La última incorporación a 1A, Hitoshi Shinso, se había unido recientemente a su grupo y se había convertido en un buen amigo. La insomne Violette incluso compartió un almuerzo ocasional con él junto a la ahora mucho más alegre Kinoko Komori de la clase 1B. La chica con el tema de los hongos había molestado a Tsuyu al principio, Izuku lo sabía, pero en un solo día, la morena había demostrado que no quería hacer daño a nadie, ni a la relación de la chica rana con él. Desafortunadamente, había muchos más estudiantes que tenían la misma probabilidad de darle miradas temerosas mezcladas con la mirada ocasional. Itsuka Kendo, también de clase 1B, fue un excelente ejemplo de este desarrollo. Aunque ella se mostró cordial en todo momento, no fue difícil incluso para los más despistados ver la fricción entre la pelirroja y la verdanete. Por otro lado, el personal de la UA afortunadamente mantuvo su estricta neutralidad. Con todo, era un regocijo para él. Hubo una especie de buena acción con una pizca de culpa, anonimato continuo, agresión potencial de un compañero de clase, nuevos amigos, agresión futura definitiva de un miembro de su clase hermana y la vida normal en la escuela. No estaba muy seguro de cómo sentirse acerca de todo. Siéntate, seguramente Aizawa rotundamente mientras entraba encorvado al salón de clases de la clase 1A. Sin mirar a sus alumnos que cumplieron al instante, comenzó a jugar con un pequeño dispositivo en sus manos. Y cállate. Hoy tenemos algo importante que discutir. Hubo muchas veces, a pesar de toda su utilidad para mantenerlo con vida, Shouta odió sus instintos. Así como se había sentido el día anterior al ataque de la USG, hoy también se había sentido con ganas de faltar a clases y boicotear el plan de estudios. Algo terrible iba a suceder, simplemente lo sabía. Sin importar sus advertencias, Nezu y el resto de los maestros de primer año siguieron adelante. El programa Hero Internship todavía iba a suceder. Después del ataque, había planeado presionar para cancelar el programa este año. En realidad, no se sintió cómodo dejando que sus estudiantes, quienes ya habían experimentado una situación de vida o muerte antes de la mitad de su primer año en la escuela, salieran al mundo en este momento. Mantenerlos en el campus y traerles héroes profesionales habría sido mucho más lógico, y seguro. Su participación en el Festival de Deportes fue y siempre será, ante todo, una forma de que todos ustedes obtuvieron una cantidad de exposición controlada, dijo Aizawa, impidiendo deliberadamente la palabra aseguró, junto con cierta rabenete zombie, chica mirando a la parte posterior de su cabeza. Esta exposición, a su vez, permite que las agencias recopilen los datos que necesitan para solicitar estas pasantías de héroe. Finalmente, haciendo que el dispositivo funcionara, Aizawa presionó un botón y la pantalla al frente de la habitación se iluminó. Izuku, mientras tanto, parpadeó confundido. ¿Pasantías? Por supuesto, él sabía que el programa existía, ese no era el problema. A medida que el salón de clases a su alrededor comenzó a convertirse en un estruendo de ruido, el verdanete no pudo evitar cuestionar la sabiduría detrás de esta decisión aparentemente frívola. Después del casi desastre en la USG, después del circo absoluto que había sido el torneo de primeros años, ¿no hubiera sido más inteligente cancelar las pasantías y mantener a los estudiantes en el campus? Si bien todas las agencias participantes han declarado seguridad que su estará garantizada, le recordaré que la opción lógica con el clima social actual se quedaría en el campus y recibiría más lecciones individuales de un maestro de su elección. Aizawa continuó, sin importarle la reprimenda que sabía que probablemente enfrentaría por sus palabras más tarde. No se deje engañar por lo generosas que parecen ser agencias estas en el papel. Recuerde, la elección sigue siendo suya. La inflexión de claro desdén en el tono del héroe clandestino le dio una pista a Izuku sobre la verdadera razón por la que el programa de pasantías todavía estaba sucediendo. Se traficó del dinero. Más genio o no, Nezu no pudo imprimir los fondos de la escuela de la nada, legalmente, y después del espectáculo al final del torneo, bastantes patrocinadores habían retirado su apoyo a UA. No estaba del todo al nivel de una situación desesperada, pero Izuku sabía muy bien que él cargaba con parte de la responsabilidad de los problemas financieros actuales de UA. No se sintió culpable, por supuesto, solo responsable.
Normalmente, las solicitudes están bastante dispersas, explicó Aizawa, haciendo clic en otro botón para cambiar la pantalla de blanco a una visualización de un gráfico con algunas caras familiares con barras sólidas que crecen junto a ellas de izquierda a derecha. Los números aparecieron al final de las barras, contando. Pero este año están mucho más directamente relacionados con cuánto impresionaste a ciertas personas. Ante esto, se desató el murmullo entre los alumnos del 1A, notando una clara discrepancia entre el éxito en el festival y el número de solicitudes en pantalla. Por un lado, mi gorilla, el propio campeón, estaba casi al final de la lista con solo 6 solicitudes a su nombre. Las señoritas de la clase, a la una, habían ganado un promedio de 20 ofertas cada una. Mientras tanto, los jóvenes estaban mucho más dispersos, algunos como Ten ya obtuvieron más de 50 mientras que Kaminari solo recibió 2. Piensa detenidamente dónde quieres pasar tus prácticas. Tienes hasta el final de la semana para enviar tu elección, finalizó Aizawa, sacando paquetes de ofertas de algún lugar. Y no olvides que permanecer en el campus es una opción válida. Cuando el profesor brusco comenzó a repartir sus ofertas, Izuku rápidamente notó algo. Le habían saltado. Si Itoshi no hubiera sido omitido también, podría haber preocupado de que hubiera más mierda, pero la exclusión incluida de Violette solo despertó su curiosidad. ¿Quieres apostar por el motivo del salto boss? Saki preguntó con una sonrisa. Apuesto que todas las opciones fueron horribles u obviamente trampas. Gruglaak. Tai gimió en respuesta, haciendo que Izuku resoplara mientras se rascaba la cabeza ante la bastante colorida sugerencia que había hecho el cuervo. Lily tiene un mal presentimiento. Susurró la peliazul, esperando que la sensación de torsión en su estómago estuviera mal. Solo tomó unos minutos para que se distribuyeran todas las copias impresas de las ofertas de 1A, Izuku y Toshi todavía sin una sola solicitud. Una vez que todos los paquetes parecían haber sido repartidos, y la clase vio a Aizawa acercarse a su escritorio y barajar algunos papeles, los murmullos realmente comenzaron. ¿Cómo es que Shinso no recibió una sola oferta? ¿Shinso? ¿Cómo es que mi gorilla no obtuvo nada? Ganó todo el festival. ¿Crees que no se les permite ser internos? Quiero decir, sus peculiaridades. Cállate la boca. Suenas como un kirkist. No, piénsalo. ¿Qué agencia arriesgaría su popularidad en Midoriya? Shinso. El tono monótono de Aizawa atravesó los susurros por completo, dejando el salón de clases en completo silencio. Los dos estudiantes sin ofertas se pusieron de pie y caminaron hacia el escritorio de profesor brusco. Invisibles para los dos, pero notadas por su brusco maestro, estaban las miradas que les enviaban a sus espaldas. Inquietud. Confusión. Desconfianza. Si bien ustedes dos recibieron solicitudes junto con todos los demás, también llamaron la atención de una agencia internacional, reveló Aizawa, lo que ocurrió que el salón de clases se estallara instantáneamente en un tipo de silencio completamente nuevo. Se encontró que sería lo mejor para usted si, hasta que pudiera reunirse con el enlace oficial de la agencia mañana, sus ofertas locales se retengan. Este es un honor poco común, y nosotros, sus maestros, queríamos que tuvieran todas las oportunidades para considerar todas sus opciones en igualdad de condiciones. Raro de hecho. En la historia de la UA, Izuku solo podía pensar en un estudiante del curso de héroe anterior que alguna vez fue seleccionado para una pasantía fuera de las fronteras del país. Olmig. El héroe principal había sido lo suficientemente impresionante incluso antes de su debut que llamó la atención de una agencia estadounidense. Antes de él, era inaudito que las agencias básicamente casi intentaran robar aspirantes a héroes prometedores de otros países. Entregado el mensaje, Aizawa hizo un gesto a los dos chicos para que regresaran a sus asientos. Mientras lo hacían, ambos casi se congelaron ante las miradas que ahora recibieron de sus compañeros de clase. Para no ser demasiado dramáticos, no vieron a los otros estudiantes de 1A como siluetas negras con solo ojos hambrientos y brillantes mirándolos bajo focos interrogativos. No. De nada. ¿Esto no va a ser algo malo, o sí? Preguntó Lily, la preocupación surcando el ceño de la peliazul. No nos maldigas, Shrimpy. Advirtió a Saki, serio por una vez sobre los talones de esta nueva revelación. Al lado de sus hermanas, Tae solo pensará en las motas de polvo en el aire en silencio, contenta con lo que fuera que Izuku quisiera. Onake, el impacto.
El Festival Deportivo de la UA fue un evento retransmitido y visto por millones cada año como medio de entretenimiento. Para algunos, sin embargo, fue una ventana al futuro, una forma para que aquellos con un ojo perspicaz descubran quién daría forma a la próxima generación, quién se encargaría de proteger su paz por la que tanto lucharon en una década más o menos. Cada año de estudiantes ofrecieron sus propios méritos para ser observados, pero este año en particular, el festival del primer año se llevó la palma. Había tomado una dirección que pocos podrían haber imaginado. Un mutante estaba liderando. Principal. El estudiante no solo era un tipo mutante, sino que los rumores ya se estaban extendiendo como un reguero de pólvora de que también era un mutante oscuro degenerativo. Pero eso apenas cambió el hecho de que probablemente estaba ganando el festival de primer año en este momento. Cielos arriba. Un hombre con características de ave mezcladas con su cabeza humana exclamó mientras miraba el festival desde su televisor destartalado. Es increíble. Esa es la determinación de un verdadero héroe justo ahí para ti. El mundo mostró cómo el chico algo simple con cabello verde rompió algún tipo de control mental impuesto por su obstáculo de aspecto exhausto. No era exactamente que los mutantes no tuvieran una oportunidad en eventos como este, ni tampoco que un tipo mutante nunca antes había llegado tan lejos en uno de los festivales de UA. Pero era raro. Especialmente cuando la competencia surgió estrellas en ascenso como el vástago de Todoroki. Nada como esos falsos profesionales que se dan por vencidos a la primera señal de balas volando, se quejó un joven con una estructura de reptil en su habitación cerrada mientras observaba al mismo chico de cabello verde recibir un fuerte puñetazo en la cara pero continuar. Seguir luchando, él no se da por vencido, pase lo que pase. Como un verdadero héroe. Me pregunto por qué no vemos este tipo de determinación de nuestros hermanos y hermanas con más frecuencia, y por qué no está usando todas sus bestias no muertas. La verdad es que a muchos simplemente les resultó más rentable y menos problemático exhibir solo emisores en lugar de tipos de transformación o mutantes. Ese ideal peculiar estaba profundamente arraigado, incluso en baluartes como UA. Es eso. Tartamudeó una chica con cabeza de serpiente mientras observaba conmocionada cómo el mismo chico de cabello verde que había salido victorioso a pesar de las probabilidades en su contra golpeaba sin piedad a una chica de cabello enredadera con la ayuda de uno de sus compañeros no muertos. El novio de Tsu-chan. Abu Komongose no había podido visitar a su querida amiga desde que terminaron la escuela secundaria, pero las dos lograron mantenerse en contacto a través de una combinación de correos electrónicos y sesiones de mensajes de texto. La chica con cabeza de serpiente no pudo evitar expresar sus celos cuando su amiga Rana reveló sin rodeos, como era su naturaleza, que había logrado encontrar un gran novio aparentemente de la nada. Pero ahora luchaba por saber exactamente qué quería enviarle un mensaje de texto a su amiga de toda la vida. Tal vez en realidad es muy agradable y cariñoso fuera de las situaciones de combate. Abuko no razonó para nadie mientras miraba suplicante a su teléfono en busca de respuestas, los ojos recorrieron mensaje tras mensaje de Tsuyu alabando a su Izukun antes de volver a aterrizar en la ominosa imagen de un demonio de ojos rojos que borraba por completo a su opinión. Tiene que ser eso, ¿verdad? Ella no mentiría sobre algo así, ¿verdad? Un tipo mutante que sobrevivía a la competición de un festival de la UA hasta el torneo no era nada nuevo. Ocurría todos los años. Ver a esos mismos tipos mutantes pasar a la segunda ronda de partidos fue raro, aunque no insólito. El monstruo de UA, sin embargo, no solo había sobrevivido a la tradicionalmente primera pelea de los desválidos, sino que ahora estaba destruyendo a la competencia restante. Su temple contra el hombre de acero había sido digno de ver, llamando la atención no solo del público japonés, sino de personas de todo el mundo. Una vez sintonizados, su relato de las injustas condiciones que le obligaron a aceptar para poder participar, su convicción, les incitó. Y verlo dominar lo que debería haber sido un oponente mucho más poderoso físicamente. Un par de orejas de conejo se alzaron hacia arriba. Las palabras, esas acciones, para una conejita musculosa, era un momento que había esperado la mayor parte de su vida. ¡Ay, mierda, sí! Rumiu Sagiyama, mejor conocida como la heroína profesional loca por la batalla Mirko, rugió de alegría. Él. Quiero pelear con él. Finalmente, un mocoso fuera de ese agujero de mierda que vale un carajo. Mirko tenía una reputación, a diferencia de la mayoría de los otros héroes.
estaba enfocada en el combate al extremo, de voluntad fuerte y sobrehumanamente poderosa para alguien con la peculiaridad mutante ostensiblemente simple de Rabbit. De la mano con todo eso, la heroína profesional era increíblemente independiente, impidiendo cualquier tipo de ayuda durante las misiones o patrullas, sin necesidad del apoyo de hombres ni mujeres para llevar a cabo sus funciones. No mantuvo ninguna agencia, ningún compinche o compañía de apoyo. Si necesitaba arreglar su equipo, se rumoreaba que ella misma se encargaba del trabajo. Oficialmente, nunca había perdido una pelea, y su estrella en ascenso estaba destinada a eclipsar a todos, excepto a los gustos de Endeavor y Olmig, que ascendieron a la cima. Sin embargo, lo que solo los pocos realmente cercanos a la mujer sabían es que ella todavía era humana. Temerosa de ser vista como una débil, una linda conejita más adecuada como una esposa trofeo para que algún hombre fuerte o rico la presuma, Mirko se había encerrado en sí mismo. Al negarse incluso a sufrir la oportunidad de convertirse en la mascota de una agencia de héroes, se había ido por su cuenta justo después de salir de la escuela de héroes. Mirko, en verdad, se había vuelto fuerte para acabar con los detractores. Se había vuelto independiente para evitar que nadie la convirtiera en un objeto. Se había propuesto llegar a la cima porque, de lo contrario, la jerarquía nunca aceptaría que sus preciados emisores salvaran por un mutante, y mucho menos recibir órdenes de él. Pero ahora, este chico al azar, Izuku Midoriya, estaba demostrando ser exactamente como ella. Y a pesar de todas sus paredes y razones para mantener su distancia, Usagi-yama se sintió intrigada. Aquí estaba un niño peleando una batalla cuesta arriba, todos en su contra tratando de evitar que creciera a su máximo potencial. Y, sin embargo, siga adelante, como la inevitabilidad de una avalancha. ¿A dónde diablos fue ese formulario de solicitud? Usagi-yama gritó, desgarrando su agencia de barra casera. La mujer conejita volcó muebles, volteó papeles y abrió cajas que habían estado selladas desde que se mudó hace años. Vamos, joder. Yo no habría tirado esas cosas estúpidas. Brillante bebé, tenían el sello de UA para gritar en voz alta. Cuando la jerarquía kirguista vio el surgimiento de un símbolo esmeralda de sus pesadillas más profundas, mutantes de todo el mundo, jóvenes y viejos, encontraron algo más que casi habían olvidado. Esperanza de igualdad. Fin. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao.